Aizawa odiaba los funerales y parecía que todo lo que había estado haciendo últimamente era asistir a ellos. First Night había sido asesinado. Entonces Toshinori había muerto. Ese había sido un funeral de estado. El galimatías involucrado en ese fiasco había provocado dolor de cabeza. Había tantos políticos allí, todos buscando una oportunidad para tomar una foto o algo que los ayudara a sus perspectivas electorales. No era forma de honrar a nadie. Luego el de Sydney Telle. Al menos eso había sido un asunto menor. La gente había podido mostrar sus respetos, pero también le había mostrado lo frágil que era Mirio. Fue comprensible. El joven había pasado por muchas cosas en los últimos días, perdiendo tanto a su mentor como a la persona que había construido la sociedad que Mirio debía proteger. Excepto que la sociedad, héroes, se había ido. Al menos Mirio no se culpó por eso. Shouta nunca lo habría apoyado si Mirio fuera tan estúpido. Pero ahora estaban un poco perdidos. All Might había estado apoyando a Mirio en la campaña. El héroe retirado estaba registrado públicamente al dar su bendición al candidato. Había levantado las encuestas de Mirio. Cuando murió, Sydney Telle había intervenido. Solo había sido durante una manifestación antes de que lo asesinaran. Sugirió que, a pesar de lo que decía el registro policial, All Might también había sido asesinado. Excepto que no se podía negar que All Might había sido dañado, era la mejor forma de decirlo. Su cuerpo era frágil y un ataque al corazón había sido una posibilidad real durante mucho tiempo. Era el momento lo que resultaba sospechoso. Al menos Mirio sabía que Sydney Telle había estado investigando a Kunzu y Kakurete. Dado que era Toga quien lo había asesinado, era muy posible que hubiera encontrado algo. Sin embargo, no se lo había dicho a Mirio. No, lo que el antiguo compañero había dicho al final no tenía sentido. Tienes que salvar a Da. ¿Quién o qué era Da? Para salvarlo, Aizawa compartió la opinión de que probablemente era un quién. Esa era una de las razones por las que estaba parado aquí, ante la tumba de Sydney Telle, tratando de inspirarse. Tenía la sensación de que, con el tiempo, mirarían hacia atrás y pensarían que era obvio. Pero Shouta también tenía la sensación de que si llegaba a eso, estarían mirando hacia atrás desde la prisión si tenían suerte, o no mirarían hacia atrás en absoluto porque Kakurete lo habría ganado todo. Hubo una respuesta irónica a la pregunta de quién era Da que Aizawa no estaba seguro de querer pensar. Dabi. Excepto que Dabi no era una amenaza para Kakurete. Asumiendo que todo sobre Imoku era la verdad, el Dabi había estado liderando la liga de Kakurete durante los últimos 10 años al menos. Y con los recientes avances que había logrado Bakugou, no tenía sentido que Imoku quisiera eliminar al que todavía le era leal. Todo lo que Aizawa había visto indicaba que Dabi era leal. En todo caso, el villano estaba en peligro por Bakugou, pero el vigilante no quería matarlo. Katsuki reconoció que un Dabi muerto no podía revelar a Kakurete. Quería darle una paliza a Dabi, pero no matarlo. Sydney Telle quiso decir que necesitaban dejar a Dabi en su lugar. Eso es si el par representaba a Dabi. Aizawa resopló, mirando el marcador de nombre. ¿No podrías haberlo dejado más claro? Él murmuró. Odiaba los acertijos. ¿No podría Sydney Telle dejarles lo que sabía sobre Kunzu también? Los archivos de Biosimip estaban en su casa pero no se destacó nada. Aizawa ni siquiera podía estar seguro de que los hubieran leído. Y sabía lo que eso significaba. Tendría que hacerlo ahora. Se volvió para irse. Incluso con su insomnio conocido, tenía demasiado trabajo que hacer y mirar una lápida no le traía inspiración. Tendrían que encontrar a este Da a la antigua, y tendrían que concentrarse en llevar a Mirio a la Cámara de Representantes. Sería bueno acabar con Kakurete, y ese era el objetivo final, pero tenía la experiencia suficiente para saber que a veces no se podía hacer todo a la vez. Aizawa sacó su teléfono mientras caminaba. Bien, la voz lo sobresaltó. Era de grava y parecía salir por encima de su hombro, pero no había nadie detrás de él. Llama al más fuerte aquí, continuó. Shouta se lanzó hacia adelante, ejecutando una inmersión y una voltereta que habría enorgullecido a cualquiera con la mitad de su edad. Sintió varias punzadas a las que no pudo prestar atención mientras miraba al hablante. Era enorme. Eso fue lo primero que notó. Aizawa no reconoció los dientes dentados o la sonrisa lasciva, pero cuando vio el cerebro expuesto tuvo una sensación de hundimiento, sabía lo que era. Este estaba encorvado y podía ver capas y capas de músculos que cubrían su cuello y hombros. ¿Llamaste al más fuerte?, preguntó el Noumu. Shouta nunca había oído hablar de estas cosas.
Pensó que el informe que la policía había elaborado años atrás era que no podían, pero este sí. Sus mandíbulas se movían con las palabras, aunque con dientes así, no era de extrañar que las palabras estuvieran mal formadas. Si pudiera hablar, entonces tal vez lo entendiera, tal vez él pudiera hablar de una pelea, no es probable, pero podría obtener información. Soy bastante fuerte, respondió. El Gnomo ladeó la cabeza hacia él. El sudario de piel se movió, pero nunca se separó de su cabeza. Aizawa estaba agradecido por eso. Luigi, anunció. Sin fuerza. Como el maestro. Shouta sabía que era una evaluación de su constitución. Se sintió vagamente insultado. Aún así, no podía negar eso comparativamente, era bastante delgado. Al parecer, me gusta el maestro de esta cosa. No sabía qué pensar de eso. ¿Llamado más fuerte? Preguntó de nuevo. ¿Por qué llamaría a alguien más? El maestro dijo que peleamos. El maestro dijo que eres débil pero llamas a alguien más fuerte. Aizawa se mordió el interior del labio mientras miraba a la criatura. Todavía tenía su teléfono en la mano y podía decir que tenía un ojo en él. ¿Qué tal si los llamo y me dices quién es tu maestro? Él ofreció. El Gnomo era leal, pero obviamente era bastante estúpido. La criatura ladeó la cabeza hacia él. El maestro es el maestro. Llama. Exigió. Shouta simplemente miró hacia atrás, tratando de evaluar qué peculiaridades tenía el Gnomo. No recordaba mucho del informe. La curación acelerada era probable. La mayoría de los Gnomo parecían tener eso. Fuerza, incluso si solo provenía de las capas de músculo que tenía el Gnomo. Y este tenía al menos algo de inteligencia. No pudo ganar. Fue realista en sus evaluaciones. Siempre había tenido que serlo, y aunque podía derrotar a más oponentes que la mayoría, conocía sus límites. Sobre todo porque había logrado ponerse detrás de él sin que él se diera cuenta. Excepto, quería que llamara a alguien. ¿Sabía a quién llamaría? Inicialmente, Aizawa había pensado en Bakugou, pero el vigilante todavía estaba oculto. ¿Y si se supiera que estaba involucrado en una pelea con algo que se sabe que está relacionado con la liga? Entonces Aizawa no podría imaginar cómo se retorcería esa historia. No estaba seguro si Bakugou podría lidiar con la pared de músculos que esta cosa representaba. Eso dejó a Mirio. Estos Gnomo habían sido creados para matar a All Might, y eso significaba lidiar con One for All. Además, Mirio tenía un poco más de capital para gastar si lo atrapaban aquí. ¿A quién quieres?, preguntó Aizawa. Quizás podría obtener más información. El más fuerte, le dijo el Gnomo sin dudarlo. Hizo una demostración de teclear en su teléfono. ¿Tienes más de un maestro?, preguntó distraído. El maestro es el maestro, respondió el Gnomo. El maestro es nuevo, pero el maestro es mejor. ¿Nuevo?, preguntó Shouta. ¿Llamado más fuerte? El Gnomo ignoró su pregunta. Una última pregunta, respondió Aizawa. El Gnomo parecía frustrado. ¿Cómo llaman los demás a tu maestro? Levantó el teléfono para mostrar que el mensaje estaba listo para enviarse, aunque no estaba seguro de si la criatura lo entendería o podría leer. El mensaje fue sencillo. Ayuda. Gnomo ataca la tumba de Sidney Telle. El Gnomo giró su largo cuello para mirarlo. Luego pareció sonreír. No había labios que cubrieran los dientes dentados, por lo que siempre estaba sonriendo, pero de alguna manera parecía más divertido con esto. Jefe. Le gruñó. Llama más fuerte o luchamos. Aizawa no fue tan estúpido como para decir que no sentía miedo. Sentía mucho miedo, pero como héroe clandestino, hacía mucho que se había reconciliado con el hecho de que saldría herido en el transcurso de su carrera. Entonces sintió miedo cuando actuó, pero la mayor parte de ese miedo fue hacia el que estaba tratando de salvar. Esperaba ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente rápido, lo suficientemente bueno, por su bien. El miedo por sí mismo era menor, pero estaba ahí. Ahora, confrontado con esta cosa, Aizawa sintió miedo. Sabía con absoluta certeza que no lo dejaría escapar, y si se negaba a llamar, lo mataría y se iría. Ni siquiera lo pensaría dos veces. Pero probablemente intentaría hacer lo mismo con Mirio o Katsuki, y en ese singular instante no estaba seguro de si alguno de ellos podría vencer a esta cosa. Ambos eran fuertes, inhumanamente, increíblemente fuertes, pero esta cosa, recordó la de la Usg. All Might había ganado, pero Mirio no era All Might. Hubo un destello de movimiento por el rabillo del ojo. Lucha. La criatura rugió y Aizawa se sintió arrojado a un lado mientras le lanzaba un enorme brazo.
Su teléfono fue arrancado de su agarre, pero su pulgar pasó sobre el botón de enviar y sonó. Aizawa no lo escuchó y no le importó. Chocó contra varios marcadores familiares, atravesándolos directamente con la fuerza del golpe. El Noumu serpenteó con su largo cuello para seguir su movimiento y luego pisoteó tras él, ignorando los marcadores de tumbas que destruyó. No me llames, así que pelea ahora. Gruñó. Shouta tenía práctica tratando con oponentes más fuertes. Había sido arrojado contra una pared o dos en el pasado. Esto fue peor. Jadeó en busca de aire, tratando de llevar tanto a sus pulmones como fuera posible mientras rodaba entre los escombros. Se sintió atontado. Él lastima. Pero sabía que tenía que moverse si quería sobrevivir. Mientras se movía, activó su peculiaridad, mirando al Noumu. Nada cambió en él. No esperaba que lo hiciera, pero no estaba seguro de si tenía alguna habilidad de proyectil. Pensar que este era el mismo que el anterior sería malo. Había visto suficientes de ellos a lo largo de los años para saber que todos eran diferentes. El Noumu no se detuvo. Débil, le dijo, y Aizawa se dio cuenta de que sabía que estaba intentando usar su peculiaridad con él. Le hizo ponerse de pie más rápido y luego miró a su alrededor. Dio 2 pasos hacia el Noumu, ganando impulso, y luego saltó sobre una lápida baja y corrió. No podía luchar contra esta cosa. Ser lo suficientemente tonto como para intentarlo probablemente habría matado a su yo más joven. Ahora era mayor. Más sabio. Conocía sus límites. Algo lo golpeó en el estómago. Shouta tuvo una breve sensación de ingravidez cuando fue lanzado por el aire, y luego volvió a golpear el suelo con fuerza. Rodó con el movimiento, tratando de ver a pesar de la forma en que el cielo y la tierra cambiaban de lugar tan rápidamente. Le permitió ver el Noumu. Fue solo un destello de movimiento, pero fue una advertencia suficiente para que Aizawa se preparara antes de ser arrojado en la otra dirección. Saboreó la sangre. Si alguna vez se pensó que podía derrotar a esta criatura, se extinguió. El mundo brilló a su alrededor. Las piedras de la tumba cayeron a su alrededor y Aizawa sintió que se formaban cortes y rasguños en sus brazos y piernas. Tanto dolido que no pudo decir si algo estaba roto. Aizawa sintió náuseas por el movimiento continuo. Fue un shock cuando se detuvo. El mundo siguió girando por un tiempo, y Shouta tardó un momento en darse cuenta de que estaba colgando de la enorme mano de la criatura junto a su cabeza. Débil, gruñó de nuevo. Incluso el maestro más fuerte. Shouta sintió que los huesos se rechinaban, huesos que simplemente no estaban destinados a rechinarse mientras colgaba de ese agarre. Trató de patear, pero el Noumu le apretó la cabeza con más fuerza. Lo iba a matar. Lo iba a matar tan fácilmente como mataba a una hormiga y luego se marchaba. Ni siquiera podía gritar de dolor. Todo lo que pudo manejar fue un gemido de dolor. Entonces todo de repente se sintió más ligero, incluso cuando Aizawa sintió que sus piernas se desmoronaban al golpear el suelo. Permaneció allí durante varios largos momentos, sin importarle ni siquiera estar doblado como un pretzel mientras jadeaba por aire. Se dio cuenta de que algo debía haber sucedido y gimió mientras se movía, rodando dolorosamente para ver qué era. Una vez, como héroe clandestino, había jurado que nunca estaría feliz de ver a All Might entrando en su trabajo. Hoy, estaba agradecido de que el titular de One for All estuviera aquí. Mirio estaba a cierta distancia de él. Sus brazos estaban levantados para el combate, y Aizawa notó las marcas en el suelo, lo que significaba que el antiguo compañero se había detenido. El enorme Noumu se estaba levantando del suelo, sacudiendo su largo cuello. Podía escucharlo gruñir para sí mismo y solo tardíamente se dio cuenta de que no estaba gruñendo, estaba riendo. Uno más fuerte. Dijo finalmente. Nosotros peleamos. Declaró antes de cargar. Mirio no tuvo la oportunidad de ver cómo estaba antes de que la criatura estuviera sobre él. Aizawa se apartó del camino mientras la piedra de los marcadores de nombres iba por todas partes. Hoy se crearon muchas almas perdidas. Shouta sintió una onda de choque pasar sobre él cuando sus puños se encontraron. Mirio no se contuvo. Shouta estaba agradecido por eso. El hombre tenía la madurez suficiente para reconocer que el Noumu era peligroso y no reprimirse, aunque Aizawa estaba seguro de que aún no había mostrado su verdadera fuerza. Aizawa habría intentado darle una ventaja a Mirio, pero se estaban moviendo demasiado rápido para que él pudiera fijar sus ojos solo en el Noumu. La pelea inicial terminó cuando el puño de Noumu atravesó el pecho de Mirio y el antiguo compañero retrocedió un poco. «Estoy bien». Aizawa gritó. Mirio asintió, pero no apartó los ojos de la criatura.
Se enderezó. Mirio no era un hombre pequeño. Esta criatura era enorme. Aizawa realmente no había tenido un buen sentido antes. Estaba agachado cuando le habló. Ahora se desenrolló. Sus brazos y hombros eran enormes y su cuello alargado. Se elevaba sobre Mirio, mirándolo. Tenía unas proporciones muy extrañas. Los brazos y los hombros eran enormes, y aunque la parte inferior del cuerpo del Noumu no era nada de lo que burlarse, comparativamente era más pequeño. El Noumu se encogió de hombros y, por un momento, Aizawa pensó que estaba mirando cosas. Sacudió la cabeza pero la visión no cambió. De repente hubo otro Noumu más pequeño allí. Informe al maestro, ordenó el Noumu más grande. El más pequeño asintió y se alejó. Mirio no hizo ningún movimiento para detenerlo ya que el más grande volvió su atención hacia él. «Eres fuerte», dijo. Mirio hizo todo lo posible por devolverle la mirada. Todavía no había perfeccionado el aspecto de All Might. «¿Qué deseas?», preguntó. «Lucha», respondió el Noumu inmediatamente. «¿Eso es todo lo que quieres?», presionó Mirio. El maestro dijo que peleamos. Aizawa esperaba que Mirio no presionara al Noumu sobre su amo. Dudaba que el candidato tuviera mejor suerte. En cambio, miró al otro Noumu. Había retrocedido, pero no parecía estar haciendo ningún intento de irse. Estaba mirando. ¿No estaba destinado a ser un informe? A menos que el maestro estuviera cerca. Miró a su alrededor, ignorando el daño al patio de la tumba. No había nadie más aquí. ¿Por qué?, preguntó Mirio. «Quiero pelear». Afortunadamente, Mirio también vio la forma en que Noumu se tensó y el antiguo compañero estaba listo cuando un enorme brazo arremetió contra él. Eligió enfrentarlo con la cabeza gruñendo de esfuerzo pero tomó sus dos brazos. Shouta no pudo hacer nada mientras el otro brazo de Noumu estaba sobre el brazo. Mirio se desvaneció y desapareció en el suelo. El Noumu agarró su traje y arrojó el material al suelo. Mirio reapareció detrás del Noumu. Afortunadamente para su molestia, su ropa interior todavía estaba puesta. Aizawa levantó una ceja, pero rápidamente la dejó caer cuando le dolió, al darse cuenta de lo que eso significaba. Resistió el impulso de frotar su propia ropa interior. El antiguo compañero golpeó ambas manos en la nuca del Noumu. O al menos lo intentó. La criatura fue rápida y se lanzó hacia adelante. Aizawa pensó que escuchó el sonido de los chorros pero no pudo ver nada. El Noumu giró un pie hacia Mirio. De nuevo bloqueó el golpe, pero el Noumu reaccionó, moviendo el otro pie. Se equilibró golpeando sus brazos contra el suelo. Dada la forma en que Mirio se esforzó, las piernas de la criatura podrían parecer comparativamente débiles, pero no lo eran. La prueba de fuerza duró solo unos momentos, antes de que ambos retrocedieran. «Tú fuerte». El Noumu estaba feliz. El maestro tenía razón. Shouta no sabía qué pensar de eso. El maestro tenía razón. Tenía implicaciones que no eran buenas. Puede que solo sea una oración simple, pero abrió muchas posibilidades. Podría no ser nada. Podría ser todo. Odiaba lo desconocido que siempre sentía al tratar con la liga en estos días. Antes de que pudiera pensar mucho más, el Noumu volvió a girar. Mirio lo esquivó y volvió a desaparecer en el suelo. Aizawa tuvo la sensación de que esta pelea se decidiría en un instante. No estaba seguro de poder ver ese instante. O sería largo y prolongado. Esperaba que Mirio tuviera la crueldad necesaria para ello. El Noumu estaba buscando a Mirio y, mientras lo hacía, se encorvó de nuevo, girando el cuello mientras buscaba. Mirio explotó desde el suelo detrás de él. Esta vez no intentó golpearlo, sino que se dejó impulsar hacia arriba. No hubo ruido, pero el Noumu pudo sentirlo y volvió la cabeza hacia arriba. El antiguo compañero bajó con los brazos extendidos para golpear al Noumu. Como la mayoría de la gente en el mundo, y especialmente en Japón, Aizawa había visto la peculiaridad de All Might en acción. Le dio al hombre un brillo. Pero los elogios y los especuladores en línea habían notado que Toshinori no había brillado todo el tiempo. Shouta estaba en la posición privilegiada de saber que solo brillaba cuando no estaba usando todo el poder disponible de One for All. Aizawa no estaba seguro de si eso era lo mismo para Mirio, pero podía ver que Togata no estaba brillando. El Noumu levantó sus enormes brazos y los dos comenzaron a golpear al otro. Shouta sintió cada golpe en sus huesos, pero tenía la sensación de que solo golpear a este Noumu no lo iba a derrotar. Se acordó de la Uji y se preguntó cómo podría ser derrotado.
Entonces, All Might había ganado porque era más fuerte, y literalmente había volado a Noumu, pero el ex-héroe clandestino estaba seguro de que Noumu era más fuerte. Espera, el Noumu original había sido asesinado recientemente. ¿Cómo lo habían hecho? Katsuki le había dicho que era sí. Mitad y mitad, como dijo Bakugou. Todoroki había quemado vivo al Noumu. Ni Mirio ni él podían hacer eso, entonces, ¿cómo derrotaron a este? Especialmente porque podía regenerarse. Togata podría golpearlo, pero eso no sería lo suficientemente bueno. Shouta dudaba que este fuera tan dócil como el otro, lo que significaba que mataría a quien quiera que encontrara en el área donde aterrizó. 50%. Mirio dijo y conectó un golpe que realmente hizo retroceder al Noumu. Se estrelló contra varios, milagrosamente todavía en pie marcadores de tumbas, pero se recuperó rápidamente. Aizawa pudo ver que no había daño en el Noumu, pero sospechaba que poseía una curación acelerada. Lucha bien, dijo el Noumu. Había una nota genuina de felicidad en su tono. Aizawa no pudo corresponder. Era bueno que Mirio siguiera luchando, pero ¿cómo iban a ganar? ¿Puedes usar tu peculiaridad? Shouta le gritó a Mirio. Yo soy. Gritó el candidato. Me refiero a la penetración para atraparlo, aclaró Aizawa. No se aplica a los demás. Eso tenía sentido. Si Mirio pudiera extender la impregnación, entonces no perdería su ropa cuando la usara. No les ayudó ahora. El Noumu cerró de nuevo con Mirio, que no se movió. Los golpes del Noumu lo atravesaron, pero la criatura se dio cuenta rápidamente de lo que eso significaba. Bajó, barriendo una pierna. El candidato saltó, pero el Noumu se lo esperaba y lo golpeó fuerte. Mirio fue rechazado, pero Aizawa pudo ver que estaba hiperventilando. Luego soltó un suspiro antes de llevar tanto aire a los pulmones como pudo. Shouta no sabía lo que estaba haciendo, incluso cuando desapareció. Como el Noumu, Aizawa empezó a buscar a Mirio. El candidato usualmente usó su poder para descender y tomar una posición más dominante. Por lo general, era rápido, y luego Shouta se dio cuenta de por qué Mirio había respirado profundamente. Iba a aguantar tanto como pudiera. Los segundos pasaron. Medio minuto, un minuto completo. El Noumu gruñó. Corrió. Gruñó. Entonces Mirio explotó del suelo. Aizawa sabía que estaba mirando a alguien con perfecto control de su peculiaridad. El candidato agarró el Noumu mientras pasaba rápidamente, tirando de la enorme criatura en el aire con él por la fuerza de desactivar su peculiaridad. La criatura reaccionó rápidamente e intentó golpear a Mirio incluso cuando fue arrastrada por el aire. En el ápice, Mirio lo soltó y lo pateó para saltar más alto. El salto solo sirvió para separarlos. Aizawa asintió, tenía sentido. El Noumu todavía era peligroso en el aire. Excepto, sintió que sus ojos se ensanchaban. El Noumu no cayó. En cambio, sus brazos se alteraron y los derribó. Podría volar. Un gemido llenó el aire. Venía del Noumu. Aizawa entrecerró los ojos. Tenía chorros. El Noumu se volvió hacia el candidato y lo pateó. Mirio activó el permeado y la patada lo atravesó. Eso pareció frustrar al Noumu. Pateó de nuevo e intentó morder. Nuevamente, el movimiento pasó por Mirio y Togata comenzó a caer. Lucha. El Noumu gruñó. Mirio aterrizó. ¿Alguna sugerencia? Gritó. Nada pertinente, respondió Aizawa. ¿Puedes bajarlo? Shouta sabía lo que se estaba preguntando. Activó su peculiaridad, mirando al Noumu. Su peculiaridad no funcionó en aquellos con peculiaridades de tipo mutante, pero las peculiaridades de transformación eran otra cosa. El Noumu agitó los brazos con fuerza y el gemido desapareció. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y gruñó. Atrápalo. Solo fue tardíamente que Aizawa recordó que había otro Noumu presente. Se vio obligado a apartar la mirada mientras el otro atacaba. Sin embargo, Mirio había aprovechado bien el tiempo y había tirado de la cerca que rodeaba el cementerio. Sacó uno de los montantes de metal. Era bastante anticuado, de hierro forjado con una lanza como adorno. Mientras Shouta esquivaba al otro Noumu, vio a Mirio usar la valla de metal palideciendo como un bastón. El Noumu original aterrizó y atacó a Mirio, y eso fue todo lo que Aizawa pudo ver por el momento. Esperaba que Mirio pudiera hacer algo. El Noumu que lo atacaba no era tan grande, pero sí estaba bien musculoso. Aizawa aún no había visto a un Noumu que no fuera una masa sólida de músculo, por lo que incluso sin aumento de fuerza era probable que fuera más fuerte que él. Probó su peculiaridad, pero no pudo ver ninguna diferencia.
Corrió, pero el Noumu lo persiguió y, cuando estaba a punto de llegar al borde del cementerio, saltó. Aizawa no lo vio porque estaba congelado. Allí, subiendo por el camino, había dos civiles. Parecía un hombre ayudando a su frágil madre. Mierda. El Noumu aterrizó de espaldas y lo hundió en el suelo. Shouta gritó. Mantente alejado. No vio si escucharon. No podía imaginar cómo no podían, pero el Noumu golpeó su cabeza contra el suelo. Volvió a saborear la suciedad y la sangre y se preparó lo mejor que pudo. No había nada que pudiera hacer para escapar y Mirio ya estaba ocupado. Ya es suficiente, Noumu. La voz era suave y bien hablada. Aizawa no pudo ubicarlo, y fue solo después de un momento que se dio cuenta de lo que se había dicho. Entonces reconoció la voz. Kakurete, logró jadear. Aizawa, lo saludó el político. Tenía la esperanza de presentar mis respetos a mi padre pero... mierda. Shouta logró escupir. Se había vuelto mucho menos tolerante con el paso del tiempo, especialmente cuando tenía dolor. Trató de girarse para mirar al representante. Imoku se rió entre dientes. Déjalo mirar, le ordenó al Noumu. De alguna manera, el orden causal no le sorprendió. Aizawa había creído durante mucho tiempo que Imoku Kakurete era el líder de la liga. El hecho de que pudiera ordenar el Noumu simplemente lo confirmó. La criatura sentada sobre él se movió levemente pero nunca le dio suficiente libertad de movimiento para liberarse. Le giró la cabeza para que pudiera ver a Mirio. El candidato seguía enfrentándose al Noumu y había utilizado la valla como arma. Estaba incrustado en el pecho del Noumu pero no parecía obstaculizarlo. Cuando Shouta se vio obligado a mirar, Noumu sacó la estaca de hierro y la herida comenzó a sanar. Aizawa lo fulminó con la mirada. La herida dejó de cerrarse. El Noumu original hizo girar la barra de metal y no pareció darse cuenta de que la herida no se estaba curando. Desafortunadamente para él, Imoku lo hizo. El político suspiró y por el rabillo del ojo vio que el hombre hacía un gesto hacia el Noumu que lo sujetaba. Su cabeza fue golpeada contra el suelo nuevamente, rompiendo los efectos de su peculiaridad, y en High-End, la herida se selló. Pero le había dado a Shouta un método para ganar. Mirio aparentemente también lo había visto porque de inmediato hizo una finta hacia ellos. El enorme Noumu no se lo permitió. Por favor, no interfieras con la pelea de High-End, le advirtió Imoku a Shouta casi conversando. Es muy difícil organizar buenas peleas para él y no quiero que se sienta engañado. Había múltiples significados en esa explicación. Imoku debió haber tardado un tiempo en confirmar que aquí tampoco había cámaras de seguridad, de lo contrario, alguien ya lo habría notado. Madre, por favor, siéntate aquí, continuó Imoku, guiando a su madre a una de las tumbas que estaban elevadas. Era casi como un asiento y la mujer se sentó en él con cuidado, apoyando su bastón a su lado. A Shouta se le recordó que, aunque había espiado a la mujer, ella realmente estaba muy frágil. ¿Por qué estás aquí? Aizawa jadeó. El político se movió para pararse cerca de él, pero aún estaba al alcance de su madre. La curiosidad se apoderó de mí, admitió. ¿Y estás feliz de revelarlo todo? Preguntó Shouta, moviendo sus ojos hacia la madre de Imoku. Kakurete sonrió. Aizawa no estaba seguro de si era por su pregunta, o por la forma en que Noumu, aparentemente llamado High-End, logró golpear a Mirio con un puño. No tengo secretos para mi madre, dijo. Encuentro eso difícil de creer, respondió Shouta. Ese es tu problema, Imoku desestimó sus preocupaciones. Aizawa tuvo que admitir que en realidad era la menor de las preocupaciones ahora, y que no era culpa suya si la mujer aprendía cosas sobre su hijo por las que no estaba feliz, aunque el hecho de que había aceptado dócilmente un asiento le decía que sí. O enferma en su mente o ella ya lo sabía. ¿De qué tenías curiosidad? Preguntó, intentando con un tacto diferente. Ahora deseaba no haber dejado caer su teléfono. Probablemente podría haberse retorcido lo suficiente como para activar la función de grabación. Eso entonces proporcionaría evidencia. Tenía curiosidad por saber a quién llamaste. High-End dijo que te daría la oportunidad de llamar a alguien, pero no estaba seguro de que lo aceptaras. Quería saber si sería Mirio o mi querido amigo Katsuki. Shouta hizo todo lo posible por no reaccionar ante eso, pero no pudo reprimir toda su reacción. Izuku Midoriya, susurró el nombre. Creer que Imoku era el líder de la liga, incluso si no podía probarlo, era una cosa. Aceptar la explicación de Bakugou de que Imoku, de casi 50 años, era en realidad Izuku Midoriya de 20 y tantos, era otra cosa.
Lo había aceptado, porque tenía algún sentido, pero, siempre había habido un núcleo dentro que no lo había aceptado realmente. Pero Imoku Kakurete, de casi 50 años, no llamaría a Bakugou un querido amigo si no hubiera historia allí, y la historia entre Katsuki e Imoku estaba bien documentada. La historia entre Bakugou y Midoriya fue mucho más personal. Sus palabras susurradas hicieron que Imoku lo mirara. El político sonrió, pero fue indescriptiblemente engreído. El hombre de cabello verde no negó nada. Supongo que también vine por tu curiosidad, pero si conoces ese nombre, entonces sabes todo lo que necesitas. Después de todo, odiaría que murieras con preguntas sin respuesta. Aizawa no dignificó eso con una respuesta. Imoku echó la cabeza hacia atrás hacia la pelea por su silencio. Deberías mirar. No todos los días puedes ver una batalla que involucre tanto poder, y además, estás dando testimonio de la historia. ¿Historia? Shouta grunó. Maté a All for One, le dijo Imoku, así que ya no hay necesidad de One for All. Mentiras, jadeó Aizawa. No importaba el poder que el representante pensara que tenía, si hubiera matado a All for One, eso no podría haberse mantenido en silencio. Y All for One había estado en el ala de máxima seguridad del Tártaro. La seguridad en esa sección hizo que la seguridad en el ala normal, donde actualmente residía Duice, pareciera que era un jardín de infantes. No había forma de que Imoku se acercara lo suficiente a All for One para hablar con él, y mucho menos matarlo. ¿Recuerdas la peculiaridad de destruir balas que una vez recibieron algunos héroes? No era una pregunta que Shouta estuviera esperando, pero asintió. Tomura me dio 2 de ellos, le dijo Imoku. Me vi obligado a usar el que pretendía para Tomura en Overhaul. La madre de Imoku soltó una carcajada ante eso. Tuve la mitad del contenido de la última bala en All for One. Dada la eficiencia del lanzamiento y su condición física general, la mitad fue más que suficiente para eliminar sus peculiaridades. El tiempo hizo el resto. Aizawa no fue estúpido. En ese momento, varias cosas quedaron claras. Había oído hablar de Kerr y ahora sabía cómo se había desarrollado. La segunda mitad de la bala debe haber sido eso. Ah, ¿lo entiendes?, murmuró Imoku. Pero fíjense ahora, instruyó. A Shouta no le gustó el sonido de eso, pero se vio obligado a mirar hacia donde había visto a Mirio por última vez. El Noumu tenía un brazo increíblemente largo extendido y había agarrado el antebrazo de Mirio. Aizawa frunció el ceño. Eso no debería causar ningún problema. Togata debería poder usar la permeación para escapar. La expresión de pánico reprimido en el rostro del chico no era tranquilizadora. Parece que Togata no puede entrar en fase si algo está perforando su cuerpo, dijo Imoku gentilmente. Aunque, el político se interrumpió, como si no estuviera contento con algo. Aizawa no estaba seguro de qué podría ser. Vio como Hayen golpeó a Mirio, pero el chico estaba listo para eso. Es posible que no pueda mover su brazo, pero podría mover el resto de él. El puñetazo lo atravesó. El Noumu no sucedió. Aizawa no vio lo que hizo, pero Mirio gritó. Trató de alejarse, pero el Noumu se mantuvo firme. Shouta se sintió enfermo. Como dijo Imoku, estaba viendo la historia y no le gustó. La historia no estaba destinada a ser tan visceralmente personal. Al Noumu no le gustaba que Mirio usara la impregnación y ahora que se señaló, Aizawa podía ver la forma en que la carne oscura había sido empujada hacia el brazo de Mirio. Había sangre goteando de la bodega. Mientras miraba, Hayen extendió la mano, estirando un brazo increíblemente largo hacia la estaca de la cerca de metal que Mirio había levantado antes. Lo agarró, lo tiró hacia atrás y luego lo apuñaló hacia el cuerpo de Mirio. El antiguo compañero lo rodeó, pero el Noumu lo mantuvo en su lugar. Aizawa sintió que sus ojos se ensanchaban cuando se dio cuenta de lo que iba a hacer la creación. Mirio no podía respirar mientras su peculiaridad estuviera activa. Cuando lo desactivara, sería expulsado de la estaca, pero sería sólido y el Noumu era lo suficientemente rápido como para aprovecharlo. De alguna manera, incluso sin labios, su rostro se convirtió en una sonrisa. La expresión de pánico en el rostro de Mirio confirmó los pensamientos de Aizawa sobre el plan de Noumu, pero ¿cómo lo había descubierto? Hayen es bastante inteligente, le dijo Imoku. ¿Qué?, preguntó Shouta. El político no lo miró, pero su rostro se tensó en una sonrisa. Todo el mundo parece creer que Hayen es estúpido, y si bien se enfrenta a desafíos en algunos aspectos, cuando se trata de pelear, aprende muy rápido. Aunque, incluso sin tu ayuda, su curación no es tan rápida como debería ser. ¿Qué?, exigió Aizawa. ¿Por qué el político no podía tener sentido?
Imoku suspiró. El Nomu Todoroki asesinado fue liberado porque se estaba deteriorando. High-End está mejor hecho, pero está comenzando a mostrar signos de la edad. El hombre soltó una suave carcajada. Comprensible, supongo. Ahora tiene al menos 40 años y eso ya pasó de pelear. No había nada que Aizawa pudiera decir al respecto. Mirio no pudo contener la respiración por más tiempo y adoptó una forma sólida. De alguna manera se las arregló para hacerlo de modo que se apartó de la estaca que lo arrojaron, pero el Nomu la empujaba hacia adelante y abrió un corte sobre el pecho de Mirio. High-End sonrió aún más, como si su teoría fuera confirmada, y tiró al Mirio tangible hacia él, apuñalándolo nuevamente con la estaca. Togata logró evitarlo, pero Shouta ya sabía que era solo cuestión de tiempo. No podía contener la respiración para siempre y a menos que algo cambiara. Entonces no le gustó ese pensamiento porque sabía lo que le pasaría después. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, sabiendo que era muy poco lo que podía hacer para ayudar a Mirio. ¿Por qué? Imoku respondió con su propia pregunta. Eres un hombre poderoso. Has cambiado la ley. Has mejorado la posición del sin peculiaridades. Has conseguido lo que quieres. No hay necesidad de matarlo. Había una pasión inesperada en la voz de Aizawa. El político se rió entre dientes. ¿Me preguntas eso, sabiendo muy bien que su objetivo es cambiar todo lo que he hecho?, dijo Imoku, señalando hacia donde Mirio estaba en una lucha desesperada. No todo, se defendió Aizawa. El trabajo que Imoku había hecho para reconocer los derechos sin peculiaridades no era algo que debiera cambiarse. Los héroes que regresan destruirán todo el trabajo que hice por los sin peculiaridades, dijo Imoku, dándose cuenta de alguna manera del trabajo que Aizawa quería conservar. Pensé que podrías tener una visión más realista dado que eras un héroe clandestino, pero supongo que todavía tienes esa visión ingenua. Shouta se sintió insultado por eso. Crecí, continuó Imoku. En esa azotea, cuando Olmig me dijo que no valía nada porque no tenía una peculiaridad adecuada, crecí. Dejé de mirar el mundo a través de la lente de los héroes. Vi lo que estaban haciendo. Había demasiado desconectar entre ellos y el resto de la gente. Las peculiaridades lo eran todo. No lo son, dijo Aizawa. Las peculiaridades no lo son todo, aclaró. Sin embargo, lo único que hicieron las escuelas fue encontrar formas para que aquellos que tienen cada vez más peculiaridades inusuales se conviertan en héroes. Podrías tener una peculiaridad débil, pero mientras seas lo suficientemente creativo con su uso, aún puedes convertirte en un héroe. Pero el límite era siempre la peculiaridad, y cuanto más poderosa, mejor. Aquellos sin peculiaridades, inútiles. Shouta sintió frío. Sabía de dónde sacaba Izuku esa vista. Bakugou lo gritaba cada vez que se encontraban. Estaba encarnado en el nombre del vigilante llamado Imoku. Deku. Inútil. Todavía hay demasiada confianza en los héroes como para permitir que Togata gane poder. Hay quienes ven ingenuamente a los héroes como capaces de resolver todos los problemas. Yatou Rida es uno. Eso era algo que no sabía ni por un instante. Aizawa sintió como si tuvieran esperanza. Si Mirio entraba en la Cámara de Representantes, entonces Yatou Rida, el líder de la oposición y probablemente el nuevo primer ministro, simpatizaría con su política de devolver héroes. Podrían ganar. Un grito de Mirio rompió la ilusión. High-End no la había soltado, pero había logrado empujar a Mirio sobre su espalda. Uno de los pies del Nomu estaba presionando el pecho de Togata. El antiguo compañero había evitado lo peor usando permeado para hundirse en el suelo, pero no pudo volver a levantarse. Shouta pudo escuchar el crujido cuando sus costillas se rompieron donde estaba inmovilizado. ¿Vas a ver un asesinato? Aizawa gruñó la pregunta a la madre de Imoku. Todavía estaba sentada en la tumba, pero había levantado su bastón para que estuviera en posición vertical y descansaba ambas manos en el mango. ¿Por qué iba a detenerlo?, preguntó, su voz seca como el papel. Había total indiferencia en el tono. No le sentaba bien a una mujer que tenía que tener al menos 70 años. ¿Por qué tenía tanto frío? Dado que Imoku era en realidad Izuku, ¿no acababa de pagar la liga a una mujer mayor? Había muchas mujeres que harían eso por el dinero adecuado. También había muchos hombres. Habrían elegido a alguien que simpatizara con su causa, pero ella no podía ser tan fría. Esta tenía que ser la primera vez que presenciaba un asesinato. Imoku se rió. El sonido era frustrantemente rico y genuinamente divertido. No lo sabe, dijo entre risas. Aizawa habría exigido más información, pero hubo otro grito de Mirio.
Afortunadamente, no pudo ver la cara del Noumu. Las solapas de piel de su cuello estaban sombreando los largos dientes y el cerebro expuesto, pero podía decir que la criatura estaba feliz. Levantó la estaca de metal en alto y Shouta observó cómo el Noumu la hundía. Activó su peculiaridad pero no detuvo nada, y hubo un repugnante golpe cuando el metal atravesó la carne de Mirio. La sangre brotó de su boca, manchando su piel. Sus ojos estaban muy abiertos, más anchos de lo que Aizawa los había visto nunca, y podía ver la forma en que los músculos de Mirio estaban tensos contra el Noumu. Pero no importa cuán fuerte fuera el antiguo compañero, Hyend era más fuerte, especialmente con las lesiones que ahora tenía Mirio. Apretó la estaca en el cuerpo de Mirio, provocando otro grito. No te saldrás con la tuya, siseó Shouta. Podía escuchar el tono húmedo y laborioso de la respiración de Togata desde aquí. Déjame preocuparme por eso, le dijo Imoku. Le dijo a Aizawa que el político había pensado en las consecuencias. Shouta quisiera decir que no pudo haber pensado en todo, pero la historia definitivamente estuvo del lado del representante. Hyend soltó el brazo de Mirio y Aizawa pudo ver que era un desastre sangriento. El Noumu había logrado clavar algo en la carne para asegurarse de que permaneciera sosteniendo. Hubo un golpe sólido cuando cayó al suelo. Entonces el Noumu dio un paso atrás. Buena pelea, declaró. ¿Era qué?, preguntó Imoku. Hyend se volvió hacia el representante. El Noumu sonrió. Sí señor. Me alegro, dijo Imoku. Aizawa se sintió enferma. Asegúrate de que esté muerto, ordenó Kakurete, con los ojos fríos mientras miraba a Mirio. Aizawa quería gritar que Mirio estaba muerto, que debían dejarlo, pero su voz murió en su garganta. Sabía que no haría nada y no quería escuchar cualquier respuesta que tuviera Imoku. Se sintió bastante enfermo. El Noumu asintió y se agachó, agarró a Mirio por la cabeza y tiró de él hacia arriba. Hubo un sonido húmedo cuando la estaca de metal se movió dentro de su cuerpo. Tu enemigo, All for One, se ha adelantado, dijo Imoku, y por un momento Aizawa no supo con quién estaba hablando. Descansa ahora, uno para todos, concluyó mientras Hyend tiraba. La carne se desgarró y la sangre y los huesos cayeron al suelo. El Noumu abandonó las piezas mientras se dirigía hacia ellas. Shouta tragó saliva. No te saldrás con la tuya, dijo de nuevo. Habrá metraje. Hay un récord. Tenía que haber un récord. Algunas imágenes de una cámara de seguridad que muestran a Imoku llevando a su madre hasta aquí. La policía lo encontraría. Interrogarían al representante. Resolverían las cosas. Tenía que haber algo, pero Aizawa tenía la sensación de que el juramento de Bakugou sería necesario. Katsuki había jurado una vez que sería sobre su cadáver que Imoku ganó. Parecía que podría necesitar eso. Te lo dije, déjame preocuparme por eso, repitió Imoku, volviéndose hacia él completamente. El político se agachó para que estuvieran más nivelados. El Noumu sentado en Aizawa no se movió. ¿Qué te satisfará?, preguntó Shouta. Miró a Imoku. ¿Cuándo será suficiente?, añadió, queriendo hacer un gesto a la sangre que cubría Hyend. Según su experiencia, los villanos como Imoku nunca estaban satisfechos. Siempre hubo un enemigo, siempre alguien a quien matar, y ahí es donde cometieron su error. Si iba a morir, entonces rezó para que este fuera el error de Kakurete. Imoku le sonrió, como si estuviera recordando algo. Será suficiente cuando tenga el poder de salvar a todos. Aizawa no sabía qué pensar sobre eso. No tuvo tiempo de pensar en ello porque el Noumu le agarró la cabeza. El otro Noumu, Hyend, estaba detrás de Imoku, mirando por encima de su hombro como una parodia de un guardaespaldas. ¿Esta pelea? Imoku se puso de pie antes de mirar a la criatura más grande. Este es débil, ¿recuerdas?, preguntó. Hyend asintió, recordando. Más débil que el maestro. Kakurete se rió entre dientes y levantó una mano para tocar el músculo desnudo del hombro de Hyend. Veré si puedo conseguirle otra pelea. Alguien diferente, agregó. ¿Otra pelea? Hyend casi vitoreó las palabras. Quizás, asintió Imoku antes de volverse hacia Aizawa. Se agachó de nuevo y Hyend dejó caer la cabeza, de modo que tenía aproximadamente la misma altura que la de Imoku. Se oyó el sonido de sirenas en la distancia. Aizawa se sintió frustrado al escucharlos. ¿Qué había tardado tanto? ¿Por qué ahora, cuando era demasiado tarde? Tenemos que irnos, dijo la señora Kakurete. Lo hacemos, pero creo que hay tiempo para una pregunta más, dijo Imoku. Una última petición, agregó, mirando a Shouta, con una ceja levantada. Fue una pregunta obvia.
Excepto que no quedaba nada por preguntar. Todo lo que podía hacer ahora era intentar avisar a la policía que se apresuraba a llegar al lugar. Tenía que avisarle a cualquiera, de todos modos que pudiera. Aizawa levantó la cabeza. Exponía su garganta pero no le importaba. La posición significaba que podía mirar al representante a los ojos. Puedes matar, y matar y matar, pero con el camino que has elegido nunca estarás a salvo de un cuchillo en la espalda, dijo en voz baja. Immoko apoyó los codos en las rodillas, inclinándose hacia adelante. Estaba en equilibrio sobre los dedos de los pies. Pero me saldré con la suficiente, dijo entre dientes, antes de asentir al Noumu. Aizawa lo fulminó con la mirada, su peculiaridad activa. No sintió las manos comparativamente grandes del Noumu agarrar su cabeza. Lo último que vio fue a Kakurete poniéndose de pie, sus zapatos caros una vez más en el suelo. Entonces, hubo un crujido, ya que su cuello se rompió y todo se puso negro. Fin del capítulo.